un alambre de 50 centavos, un fusil M14 que no debía funcionar y un infante de marina negro que desobedeció la ley militar para acertar a 800 metros y salvar 2000 vidas. Eso ocurrió, y ahora, durante los próximos 60 minutos, escucharás cómo el sargento Mitchell Townsend caminó hacia un consejo de guerra y, en cambio, abrió una salida donde solo había muerte segura. Los francotiradores enemigos jamás imaginaron lo que venía. Y todo empezó con un truco simple, barato y casi insultante. La cresta vibraba con un temblor bajo, profundo, que no venía del trueno lejano de la artillería. Era más cercano. Era la frecuencia del miedo que se pega a los huesos. Y en medio de ese zumbido, el sargento Mitchell Townsend permanecía inmóvil. Su mejilla se hundía contra la madera cálida de la culata, humedecida por el sudor. Sus dedos, ásperos y firmes, no tocaban el disparador. Aún no. Exploraban una modificación tosca que había colocado la noche anterior. Un lazo de cobre sencillo, $0.50, enrollado alrededor del sistema de gases. No tenía cabida en un fusil de francotirador del cuerpo de marines. Era una falta, una violación del reglamento que podía enviarlo al calabozo. Pero a través de su mira Redfield, el enemigo parecía reírse del reglamento. La posición del ejército de Vietnam del Norte quedaba a una distancia absurda, quizá más de 800 metros. Se movían con calma, montando sus propios rifles, los temidos Dragunov. Sabían, como todos en aquel valle sabían, que estaban a salvo. Un M14 no podía tocarlos desde allí. No conocían a Townsend y no conocían su alambre. Era el 7 de agosto de 1967. Una fecha grabada a fuego en su memoria. A unas 10 millas al sur de la zona desmilitarizada, en la provincia de Quang Tri. A su lado, el cabo Franklin Riley cambiaba de apoyo en la tierra húmeda. Su voz era un susurro seco, apenas aire. El sargento mayor te va a arrancar la piel cuando vea eso, Mitch. Te harán un consejo de guerra. Townsend no respondió. No apartó el ojo de la mira. Vio al francotirador enemigo principal acomodarse con paciencia ritual. En minutos, ese cañón apuntaría a la parte baja del valle, donde cientos de marines estaban por entrar en un campo de... Tiro perfecto. Riley siseó. Cuento 4. Demasiado lejos. Lo reportamos, que la artillería lo resuelva. Townsend sabía que la artillería llegaría tarde. Su dedo por fin buscó el frío del disparador. Empezó su ritmo de respiración. Entrar, sostener, salir. Sargento, ¿qué está haciendo? No puede alcanzar eso. Un último aliento viajó hacia el freno de boca y el mundo se estrechó hasta un punto de luz. «Mírame». El rifle sacudió su hombro con una violencia nueva, distinta, que confirmaba su teoría. A través de la mira, a 800 metros, el francotirador enemigo desapareció. Antes de que Riley tomara aire otra vez, Townsend ya trabajaba el cerrojo, peleando contra una presión extraña. Estaba cazando su segundo objetivo. Podría decirse que para entender cómo un solo marine desafió la balística con $0.50 de alambre, hay que entender al hombre, hay que retroceder, volver a un lugar que no se parece en nada a la jungla húmeda de Vietnam, volver a Greenwood, Mississippi. Allí empezó a formarse la puntería. Allí se templó el carácter. Y allí la ciencia encontró un hogar inesperado en una mesa de cocina. En aquellos años, Mitchell Townsend nació el 18 de abril de 1944. Hijo de una familia aparcera, tercero de 5 hermanos. Era el sur segregado. Un mundo de líneas rígidas que no se podían cruzar. Su padre, Elijah Townsend,
traía una dignidad callada y una frustración que ardía sin llama. Había servido con distinción en una unidad segregada durante la Segunda Guerra Mundial, defendiendo una libertad afuera que aún se le negaba dentro. Volvió de Europa como héroe y encontró los mismos letreros de solo para gente de color, pero plantó en sus hijos una idea feroz y serena. La excelencia no puede ser negada para siempre. Mi padre solía decir, este país no es perfecto, pero vale la pena pelear por él. Townsend recordaría eso en una entrevista rara, en 1975. Me enseñó que a veces hay que ganarse el respeto antes de que otros estén listos para dártelo. En la casa Townsend había una sola arma, una Remington de cerrojo, vieja y cuidada, que Elijah usaba para venado y ardilla cuando el dinero del campo no alcanzaba. Era una herramienta de supervivencia y se trataba con respeto profundo. A los 8 años, el pequeño Mitchell ya mostraba una puntería inquietante. Pegaba a blancos que los adultos apenas distinguían. No era solo buena vista. Era una intuición del arma, del viento y de la caída de la bala. Su padre alimentó esa habilidad aún sabiendo los enredos que podía traer. En Mississippi, por entonces, ser el chico negro que sabía disparar no era motivo de celebración. Pero mi padre decía, «Hijo, Dios da los dones con un propósito. No te atrevas a esconder el tuyo». No era solo puntería. Había otra columna en su formación, su mente. La educación en las escuelas segregadas de Greenwood era pobre, saturada y con libros usados. Mitchell, sin embargo, destacaba en matemáticas y en física. No le bastaba memorizar fórmulas. Quería comprender por qué el mundo obedecía reglas invisibles. Su profesora de ciencias, la señora Eleanor Jackson, detectó un potencial que el sistema parecía diseñado para hundir. Vio a un joven que no aceptaba respuestas fáciles y discutía los principios mismos. Arriesgando su propio trabajo, la señora Jackson le facilitó textos avanzados, física universitaria y manuales de ingeniería que la escuela no debía tener. Mientras otros chicos iban al surco, Mitchell devoraba capítulos sobre balística interna, termodinámica y resonancia armónica. Esa mujer cambió mi vida, diría después Townsend. Me mostró que entender la ciencia de algo, saber por qué funciona como funciona, es un poder que nadie puede quitarte. Ese poder fue el arma secreta que fabricó mucho antes de tocar un fusil militar. No era solo un buen tirador. Se estaba volviendo un hombre que entendía la física del disparo. Tras graduarse de la secundaria en 1962, Townsend miró un futuro con caminos estrechos. Fábricas en el norte o seguir a su padre en los campos. Ninguno calmaba la curiosidad que ardía ni la ambición tranquila que le habían sembrado. El país, sin embargo, cambiaba. El presidente John Fitzgerald Kennedy impulsaba una integración real de las Fuerzas Armadas, no solo en el papel. Townsend vio una oportunidad, no solo para salir de Mississippi, sino para probarse donde, en teoría, la excelencia era el único color que contaba. Contra los temores de su madre y con la bendición silenciosa de su padre, se alistó en el Cuerpo de Marines en enero de 1963. El entrenamiento básico en Parris Island, Carolina del Sur, era un crisol implacable. Estaba hecho para romper a un hombre y reconstruirlo como marine. Para los pocos reclutas negros del pelotón de Townsend, el calor subía un grado más. Los instructores de adiestramiento no tenían piedad. En el campo, Townsend encontró una manera de hablar sin alzar la voz. Aquel día en la galería de tiro cambió más que su reputación.
cambió el modo en que lo miraban. La primera vez que le pusieron un fusil en las manos, recordó más tarde con tranquilidad, el instructor intentó quitárselo. Con una sonrisa burlona, le preguntó si sabía por qué extremo salía la bala. Townsend simplemente pidió munición y la oportunidad de disparar. Cuando marcaron las dianas, las risas se apagaron. Se ganó la calificación de experto. Acertó en 48 de 50 blancos, con impactos constantes a distancias que otros reclutas apenas alcanzaban. Su precisión fue tan pulida y tan mecánica que resultó imposible ignorarla. Un sargento instructor, Raymond Wilkins, un veterano endurecido, lo apartó a un lado. Wilkins miró la hoja de puntuaciones, luego al joven recluta con cierta seriedad contenida. «Soldado», gruñó, «no me importa de qué color seas. Si disparas así, tienes futuro en mi curso». Fue la primera vez que Townsend comprendió que aquel don era algo más que una habilidad. En los marines era una forma de valor. Al terminar el entrenamiento básico, sus notas excepcionales le abrieron puertas a cursos de armas adicionales. Sin embargo, el acceso a las unidades de exploración y francotiradores de élite permanecía en la práctica restringido. A mediados de los años 1960, la comunidad era pequeña e insular, y rara vez acogía bien a los marines negros. Por eso lo destinaron a una unidad de infantería. Cumplió su primer compromiso con distinción, ascendiendo y ganándose el respeto de sus superiores. No solo por su puntería, sino por su mente técnica. Se convirtió en el armero no oficial de la sección, el hombre que arreglaba cualquier arma. Sabía por qué ocurría un encasquillamiento, no solo cómo despejarlo. Cuando terminó su primer compromiso en 1966, pudo haberse marchado a casa. Podía aceptar su baja honorable y los beneficios educativos y construir una vida distinta. Pero la guerra en Vietnam escalaba. Decidió volver a alistarse. Pidió específicamente ser desplegado. No sospechaba que sus dotes con el rifle y la física que había estudiado en libros prohibidos serían pronto lo único entre sus compañeros y la aniquilación. Lo asignaron al 3er Batallón, 5º Marines, la famosa Dark Horse, con historia que venía desde la Primera Guerra Mundial. Cuando el sargento Townsend se juntó a ellos para ir a Vietnam en 1966, la guerra ya cambiaba de rostro. Las fuerzas estadounidenses estaban en fase de refuerzo. Los mandos actuaban con estrategias pensadas para una guerra convencional en Europa, pero aquello no era Europa, era la selva. El 3er Batallón operaba en la provincia de Quang Tri, la más septentrional de la República del Sur. Su área incluía terrenos de feroz disputa y gran crueldad. Colinas y crestas dominaban rutas clave que el ejército norteño necesitaba para mover hombres y pertrechos hacia el sur. A principios de 1967, la inteligencia americana detectó una nueva y letal novedad. Las unidades del ejército norvietnamita estaban recibiendo entregas de un rifle francotirador diseñado por los soviéticos, el Dragunov SVD. Era semiautomático, robusto y mortalmente certero. El coronel Thomas Richards, comandante de los 5º Marines, lo resumió en un informe de campaña fechado el 12 de marzo de 1967. Los francotiradores enemigos disparan contra nuestras fuerzas desde distancias que nuestras armas no pueden contrarrestar con eficacia. Sufrimos bajas antes de que los hombres puedan identificar la dirección del fuego. Así nació la nueva pesadilla de Quang Tri. El Dragunov fue pensado para apoyo de escuadra
con precisión hasta 800 metros e incluso más, en manos hábiles. En comparación, el M14 estándar, el fusil que Townsend llevaba, era un buen fusil de combate. Pero su diseño apuntaba a enfrentamientos de infantería con un alcance efectivo de aproximadamente 500 metros, incluso con mira. Ese margen de 300 metros se volvió una franja letal. Los francotiradores norvietnamitas se colocaban en una cresta lejana, seguros, y abatían a nuestros hombres con virtual impunidad. Entre enero y junio de 1967, el 193 Batallón, Quinto Marines, perdió 17 hombres por fuego de francotirador enemigo. Todos fueron alcanzados a distancias más allá del alcance efectivo de sus armas. El efecto psicológico en las tropas fue hondo. Los marines comenzaron a llamarlos disparos fantasmas, balas que parecían venir de la nada. Eran enemigos que no podían ver, y peor aún, contra los que no podían responder. La moral descendía. Las patrullas vivían atemorizadas, sabiendo que podían ser abatidas en cualquier momento desde cualquier dirección, sin oportunidad de replicar. El mayor general Bruno Hawkmouth, al mando de la 3ª División de Marines, reaccionó con indignación. Pidió más entrenamiento antifrancotirador. Exigió nuevo equipo. Pero las realidades de la cadena de suministro militar eran lentas. El nuevo fusil especializado M40, una versión modificada del Remington 700, estaba disponible en número limitado. La prioridad la recibieron las unidades francotiradoras establecidas, las mismas que habían sido lentas en integrar. En ese telón de fondo de fallos, frustración y bajas crecientes, el sargento Townsend tomó una decisión que cambiaría mucho. Si los canales oficiales no podían resolver la diferencia de alcance con rapidez, él buscaría otra vía. Lo que ocurre en combate, explicaría Townsend después, es que todas esas reglas sobre quién puede hacer qué pierden peso. Lo que importa es quién sigue respirando al final del día. La oportunidad, nacida de la tragedia, llegó en julio de 1967 por las pérdidas en combate. El pelotón de exploradores francotiradores del batallón estaba críticamente mermado. Townsend, con su calificación de experto y su reputación como gurú de armas, fue asignado temporalmente al pelotón. No estaba oficialmente formado como francotirador. Para ellos era un reemplazo, un cuerpo que llenaba una plaza vacante. Lo que ignoraban era que Mitchell Townsend había pasado los últimos 6 meses estudiando. No solo limpiaba su fusil, lo analizaba. No solo observaba al enemigo, trataba de desentrañar sus tácticas. No imaginaba que aquella asignación temporal lo colocaría junto a su saber prohibido de física, en posición de cambiar el rumbo en Quantry, una modificación no autorizada tras otra. Townsend tenía una teoría, pero ninguna autoridad. Conocía la física. El cuerpo de marines conocía reglamentos. Mientras entraba en el pelotón de francotiradores, era un forastero enfrentando un problema que mataba a los hombres al mando. La estación de los monzones había convertido el barro rojo de Quang Tri en un lodo resbaladizo. El sargento Townsend se presentó en el puesto de combate Águila, un conjunto de posiciones con sacos de arena en lo alto, de una colina que vigilaba la zona desmilitarizada. La recepción fue fría. El líder del pelotón, Walter Cunningham, era un sargento de carrera que confiaba en 1900 dos cosas: en el núcleo de su grupo y en los hombres que había formado personalmente. Townsend no pertenecía a ninguna de esas dos certezas. No era cuestión de calificaciones,
dijo Cunningham sin levantar la vista del mapa. Los francotiradores exploradores se forman juntos y pelean juntos, añadió con voz seca. Estás aquí porque necesitamos manos. No porque seas uno de los nuestros, dejó claro. El pelotón contaba con 12 marines, organizados en 6 equipos de 2 hombres. Townsend quedó emparejado con el cabo segundo Franklin Riley, un joven de 19 años de Oregón. Riley leía el viento como pocos, pero tenía una nerviosidad que le había valido el apodo de Jumpy. El último compañero de Riley cayó a través de la mira 3 semanas antes, dijo Cunningham, mirándole al fin. No te lo tomes a pecho si no se muestra cercano, añadió con dureza. El comentario quedó flotando entre ellos, simple y frío como una orden. Las armas del pelotón eran desiguales. Los 2 equipos más veteranos cargaban con las nuevas M40 priorizadas. Los otros 4, entre ellos el de Townsend, llevaban la estándar M14 con mira montada. Townsend notó la diferencia desde el primer momento. ¿Por qué no tenemos todos M40? Preguntó en la primera instrucción de equipo. El sargento instructor Howard Pratt se rió con desprecio. En todo el regimiento hay 8 M40, respondió. ¿Crees que brotan de los árboles? El M14 es un arma buena en manos capaces, añadió sin decir todo lo que todos sabían. Lo que Pratt no dijo se confirmaría pronto. Townsend lo aprendería de primera mano apenas 3 días después, cuando la guerra le dio otra lección silenciosa. En su primera semana, Townsend y Riley hicieron 3 misiones de observación. En la segunda, se apostaron en una cresta que vigilaba un sendero. Desde allí vieron a una patrulla de la compañía Alfa mover por el valle, a unos 700 metros de distancia. Entonces empezaron los disparos fantasma. Tiros resonaron desde una cresta rival, lejana y precisa. 2 marines de la patrulla cayeron al instante, mientras los demás buscaban cobertura en la escasa vegetación. 3 más resultaron heridos en la confusión. «Objetivo a las 11», llamó Riley, el ojo pegado al visor. 900 metros. Equipo francotirador enemigo, al menos 2 hombres, dijo con voz contenida. Townsend puso la M14 a la mira y apoyó la mejilla en la culata. Los vio con claridad en el visor, y el frío le subió por la espalda. Ambos supieron la verdad sin necesidad de palabras. Estaban más allá del alcance eficaz de su arma. Podían observar y reportar, manejar la información, pero no podían abatirlos. Solo les quedaba pasar coordenadas y pedir apoyo de artillería. La artillería tardó 17 minutos en llegar, y para entonces los francotiradores enemigos se habían ido. 5 marines yacían muertos antes de que la respuesta alcanzara el valle. Townsend y Riley habían visto morir a esos hombres a través de sus visores, sin poder hacer nada. La imagen pesó sobre ellos como una culpa muda. Aquella noche en el puesto, los demás intentaron ahogar el recuerdo con cartas o cartas y cartas, o con alguna partida de baraja. Townsend se sentó solo y limpió su arma con una precisión fría y casi furiosa. No rememoraba la escena. Descomplicaba un problema en su cabeza, pieza por pieza. Los demás le dieron un amplio margen, pensando que era solo el nervio del novato ante la realidad de la guerra. No entendían que estaba formando una teoría en silencio. Desmontó la M14 con manos expertas y fijó la mirada en el sistema de gases. Recordó los libros de física que la señora Jackson le había prestado. Pensó en balística interna, en cómo parte del gas expulsado por el disparo se utiliza para accionar el mecanismo. Ese gas
se drenaba por un puerto en el cañón, calibrado para fiabilidad en cualquier condición. El sistema estándar era un compromiso pensado para funcionar con barro y arena por igual. Townsend, sin embargo, se preguntó si ese compromiso no estaba costando vidas. La Dragunov no era magia, murmuró sin buscar oídos. Era ingeniería pensada para impulsar la bala más rápido y más lejos. Y si el M14 pudiera hacer lo mismo, razonó, con una pequeña ayuda. ¿Qué pasaría si redujera la pérdida de gas? Menos gas para el ciclo significaría más energía detrás de la bala, más velocidad en la boca del cañón. Una trayectoria más plana y mayor alcance. Calculó presiones y dibujó esquemas en su mente con calma obsesiva. Sabía que existía un coste. Con menos gas el cierre podría no operar. Podría atascarse y convertir el fusil en un arma de tiro único en pleno combate. Era un riesgo enorme y una violación de todo protocolo de mantenimiento de armas. Si lo descubrían, lo degradarían sin pensar. Pero el peso de los 5 muertos le pareció más pesado que la posibilidad de castigo. Al amanecer buscó a Denise Martínez, un cabo del depósito con fama de conseguir lo que no estaba en los papeles. «Necesito alambre de cobre», dijo bajo. «Calibre 16, el que se usa para electricidad. Y lo necesito sin hacer preguntas», añadió con la voz contenida. Martínez le miró con recelo y preguntó qué ofrecía a cambio. Townsend ofreció 3 paquetes de cigarrillos por el alambre. Martínez regateó hasta 5 y una promesa de silencio sobre ciertos artículos que aparecían en la aldea vietnamita. Esa noche el cabo cumplió. Dejó en la litera de Townsend una bobina pequeña de alambre de cobre, adquirida en la tienda base por 75 centavos. Lo que parecía un billete sin importancia tendría un valor incalculable. Mientras los demás jugaban o escribían, Townsend buscó un rincón tranquilo del puesto. Con una linterna discreta y el fusil en regazo, comenzó la modificación. Con manos firmes, fabricó un regulador rudimentario, restringiendo el puerto de gases con paciencia. No era bonito, pero su comprensión de la física era precisa. Forzaba al arma a entregar más energía al proyectil a expensas del ciclo. Al volver a montar la culata, una sombra se proyectó sobre él. Era Lance Corporal Franklin Riley. «¿Qué le haces a ese fusil, sargento?», susurró, los ojos abiertos al ver el brillo del alambre. Townsend pensó en mentir, pero miró al joven que iba a ser su apuntador y decidió no hacerlo. «Estoy cambiando las reglas», dijo con voz baja. «La Dragunov tiene alcance porque está diseñada para empujar la bala más rápido. Nuestras M14 pueden lograr algo parecido si les damos una pequeña ayuda». Riley palideció. «Eso va contra las normas», balbuceó. «Son docenas de violaciones. Te degradarán, te juzgarán, te...» Townsend encajó el seguro del gatillo con un sonido seco en la noche. «Solo si no funciona», respondió tranquilo. «Si funciona, estarán demasiado ocupados dándome medallas como para preocuparse por reglamentos». El joven negó con la cabeza, incapaz de creer del todo en la idea. «Estás loco», dijo simplemente. Había una certeza silenciosa entre ellos, una que no necesitaba explicaciones nuevas. Townsend esbozó una sonrisa breve, la primera sincera desde que llegó al pelotón. «Para eso están los observadores», murmuró Riley, casi sin esperar respuesta. Aquel amanecer de 7 de agosto de 1967 traía una tensión contenida. La inteligencia había detectado movimiento enemigo en el valle bajo el puesto de combate Águila. El capitán Gerald Morrison
explicó la situación con voz medida y clara. Tenemos elementos del 7º Regimiento de Marines que pasarán por aquí. Unos 2000 marines deberán cruzar este valle en las próximas 48 horas. Su misión es vigilar y avisar con antelación, dijo el oficial sin dramatismo. El sargento de Estado Mayor Cunningham asignó posiciones con gesto firme. Townsend Riley, irás al puesto de observación 3, en la cresta oriental. Tendrás visibilidad de las rutas principales. Observa y reporta. No dispararás salvo amenaza directa. Townsend asintió, sintiendo el peso del fusil sobre la espalda. Era un fusil M14 modificado, técnicamente ilícito y sin pruebas en combate. La misión quedaba definida. La arma era una promesa incierta y peligrosa. Caminaban en la penumbra previa al alba, con pasos respetuosos del terreno. La cresta oriental suponía una marcha de aproximadamente 3 kilómetros entre dificultades. Uno confiaba su vida a 75 centavos de alambre. El otro esperaba no enterrar a un amigo. «¿Vas a usar eso en serio?», susurró Riley mientras subían. «Si hace falta», respondió Townsend con calma contenida. «¿Y si falla?». La pregunta quedó suspendida en el aire, húmedo. «Preferiría morir intentándolo que ver morir a más marines por no intentarlo», dijo Townsend bajo la luz que apenas asomaba. Riley guardó silencio, pesado y respetuoso. Llegaron al puesto 3 justo cuando el este empezaba a aclararse. Era una depresión poco profunda, camuflada con vegetación y perfecta para vigilar el valle. La mañana avanzó con una lentitud que rozaba lo insoportable. Observaron agricultores locales, aves, nada que alterase la calma aparente. Al mediodía se vieron columnas de hombres acercándose cautelosamente. Hacia primeras horas de la tarde, casi 500 marines eran visibles en el valle. El refuerzo marchaba según lo previsto, sin sobresaltos aparentes. Cerca de las 14:38, todo cambió con una palabra de Riley. «Movimiento», dijo con la voz tensa. «Norte, cresta, 2 en punto, varias figuras». Townsend colocó el ojo en la mira y lo vio de inmediato. Al menos 6 soldados enemigos montaban ametralladoras. Entre ellos había 2 con el perfil inconfundible del Dragunov S-1B-D. La voz de Townsend permaneció fría y medida mientras observaba. Riley comprobó mapa y telémetro. 820 metros al primer objetivo. 850 metros a la posición en la cresta, muy por encima del límite estimado. Era territorio letal, profundo dentro de lo que ellos llamaban la zona de muerte. «Mando, aquí Sierra 3», radiofonó Riley, con la voz quebrada por el esfuerzo. «Visual en fuerza enemiga, norte de la cresta, 6 a 8 individuos, incluyendo equipos de francotirador. Solicito permiso para abrir fuego». La radio devolvió un tono distante y escueto. «Sierra 3, negativo en compromiso. Rango fuera de capacidad. Se solicita apoyo aéreo. Mantengan observación», contestaron desde arriba. Riley miró a Townsend, la frustración tallada en el rostro. «El apoyo aéreo tardará 20 minutos. Esos marines en el valle están condenados», dijo sin rodeos. Townsend observó por la mira. El francotirador enemigo ya apuntaba hacia el valle. Era el momento en que la decisión debía pesar más que el miedo. Colocó su fusil M14, modificado sobre el apoyo de sacos de arena, con manos firmes. Los cálculos vinieron como si la física le hablara al oído. Distancia, 820 metros. Elevación, mínima. Viento, casi nulo. La velocidad de la bala estimada en la cabeza. Todas las cuentas en silencio. «¿Qué haces?», siseó Riley.
recordando la orden. «El mando dice que no», añadió en un hilo de voz. Townsend apretó los labios y respondió sin apartar la vista. «El mando no sabe lo que puede hacer este fusil. Y tú tampoco, sargento. Si fallo, nos delatarán. No habrá segundo tiro. Mejor hago que el primero cuente». Su respiración se volvió reloj. 4 segundos dentro. Espera. 4 segundos fuera. Espera. El latido se ajustó, lento y preciso. El mundo se redujo a miras, distancia. Añadió una corrección considerable por la larga trayectoria. Entre latidos apretó el gatillo. El M14 descargó con un bramido distinto, metálico y seco. El retroceso lo golpeó con fuerza, clavando el fusil contra su hombro. A través de la mira, vio al francotirador enemigo sacudirse y caer de inmediato. Un impacto, un disparo imposible convertido en verdad. Riley quedó sin palabras un instante antes de que su entrenamiento tomara el control. Objetivo impactado, abatido. Cambio de fuego. Segundo francotirador en movimiento, ordenó. Townsend accionó la pieza con dificultad. El gas reducido entorpecía el ciclo. Chamberó la siguiente bala con esfuerzo y fijó el nuevo objetivo. Apretó de nuevo. Otro impacto. Otro hombre cayó. Los enemigos entraron en pánico, desconcertados por fuego, desde una distancia que creían segura. «Localizándonos», advirtió Riley con urgencia. «Tercer objetivo, ametralladora, 860 metros». Townsend asistió manualmente el cierre y ajustó el tiro a la nueva distancia. La ametralladora quedó desbaratada por un impacto certero. Riley, excitado y fuera de respiración, volvió a la radio. «Mando, aquí Sierra 3. Hemos entablado fuego. 3 impactos confirmados. Francotiradores neutralizados. Solicitamos autorización para continuar». El radio respondió con una mezcla de incredulidad y preguntas apresuradas. Townsend no atendió a las órdenes ajenas por un momento más. Una figura en movimiento llamó la atención. La dejó de lado por un instante y luego la siguió. 4 tiros. 4 impactos a distancias que los manuales decían imposibles. Los enemigos se retiraron, arrastrando heridos y abandonando posiciones con precipitación. Abajo, las columnas continuaron sin saber que una catástrofe acababa de evitarse. «Mando quiere que volvamos al puesto inmediatamente», dijo Riley por fin, dejando la radio. El capitán Morrison no ocultaba su disgusto en la voz. De regreso al puesto de combate Águila, la tensión se hizo más evidente con cada paso. Un grupo de marines se congregó cuando se acercaron al búnker de mando. El sargento de Estado Mayor Cunningham salió a interceptarlos con gesto cortante. Townsend limpió con calma el fusil, mientras la noche anterior y la mañana cercana parecían fundirse en silencio. «No puede haber sido a esa distancia», dijo Cunningham con voz contenida. Townsend lo miró sin prisa y le entregó el fusil. El trozo de cobre hacía un brillo apagado bajo la luz. Cunningham observó el hilo y su rostro se cerró. Había una modificación en un arma de dotación. Eso rompía normas y registros. Enseguida se abrió la puerta del búnker y apareció el capitán Morrison. El interrogatorio fue metódico, sin estridencias. El oficial ejecutivo del batallón, el mayor Thomas Bradford, repasó cada registro. Revisaron el cuaderno de Riley y consultaron mapas hasta que la habitación pareció contener solo aquella discusión. Manuelmente, Townsend describió lo que había hecho. Usó palabras aprendidas de libros viejos, términos de balística interna, presión de los gases, velocidad a la boca. Habló de compensaciones, del riesgo para la acción del arma y de un cálculo hecho en la soledad.
de un puesto avanzado. Sus frases eran sencillas, su explicación precisa. El mayor Bradford guardó silencio un momento y luego preguntó con voz medida: «¿Comprende, sargento, que sus acciones infringieron reglamentos?» Townsend respondió con serenidad corta: «Sí, señor». Ambos hombres intercambiaron una mirada que no buscaba culpables, sino veredicto. Damasco, el clima en la sala cambió cuando Bradford añadió otra cara de la moneda. «¿Y si sus acciones salvaron cientos de vidas en ese valle hoy?» Townsend parpadeó. «Esperaba que así fuera», dijo. La comprobación llegó. Una patrulla confirmó bajas enemigas en la cresta norte. Entre ellas había tiradores con Dragunov. La inteligencia temía daños mayores. No podían aprobar la violación, pero tampoco podían ignorar su consecuencia práctica. El capitán Morrison habló con voz calma. «A partir de ahora, lo asignamos a investigación y desarrollo del batallón. Trabajará con nuestros armeros para perfeccionar la idea». El mayor añadió lo oficial: «Quedará un apercibimiento en su expediente». Luego matizó en voz baja que el peso de esa sanción sería, en los hechos, ligero. Castigar la falta y premiar la innovación. En un plazo de 3 semanas, el hilo de cobre de 75 centavos se transformó. De invento rústico pasó a regulador de gases mecanizado que podía instalarse de manera segura. Las pruebas confirmaron lo que la intuición había sugerido. Los M14, con la nueva pieza, alcanzaban efectividad comparable a la de los Dragunov a largas distancias. A principios de septiembre ya se distribuían los primeros kits oficiales a equipos de francotiradores. El manual técnico reconocía aquella innovación de campo, sin mencionar nombres. Durante la Operación Medina, el 23 de septiembre de 1967, los tiradores marines con la modificación cambiaron el balance en las crestas. Los francotiradores enemigos perdieron la sensación de impunidad a larga distancia. Para finales de ese año, la inteligencia constató que las tácticas enemigas se habían alterado. Las rondas fantasma dejaron de marcar encuentros que solían costar vidas. Un informe de una división calculó que la idea del sargento Townsend contribuyó a evitar más de 2000 bajas. Recibió una condecoración de la Marina, redactada con cuidado para aludir a innovación técnica, sin entrar en detalles sobre la falta reglamentaria. También aceptó plaza en la Escuela Formal de Tiradores y terminó instruyendo a otros antes de dejar el servicio en 1971. Durante décadas, la historia quedó en voces bajas, leyenda entre francotiradores. Townsend volvió a la vida civil y se hizo ingeniero automotriz. El hombre que había salvado a miles permaneció en el anonimato hasta 1989. En una reunión de veteranos fue reconocido por su antiguo oficial de pelotón, ya retirado. «¿Eres tú el hombre del hilo?», le dijo. «¿Tienes idea de cuántos están vivos por tu culpa?». El antiguo coronel documentó la historia y la publicó en 1991. Entonces la discreción terminó y el reconocimiento llegó. En 1997, Mitchell Townsend fue invitado como invitado de honor a la Escuela de Francotiradores del Marine Corps en Quantico y recibió una placa con un sencillo filamento de cobre. A veces la valentía es saber cuándo no seguir una orden. Mitchell Townsend falleció en 2011. Su innovación, nacida entre campos de algodón, libros prohibidos y la dureza del combate. Hoy sirve de estudio sobre la iniciativa en primera línea. Demuestra que los cambios decisivos muchas veces nacen de la mente de un sargento, de un hilo barato y del coraje moral de romper normas para salvar vidas.
Estas son las páginas que a menudo se pierden en la historia. Detalles que alteran destinos, actos individuales que reescriben capítulos enteros. Si crees que estas historias merecen ser contadas, acompáñanos en este canal para seguir encontrando páginas olvidadas. Deja tu comentario sobre qué capítulo perdido te gustaría que encontremos a continuación. Descansa tranquilo, sabiendo que, en algún lugar, la memoria sigue buscando y honrando a quienes eligieron la humanidad.